Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. El día de mañana está convocada una marcha en protesta contra las reformas constitucionales promovidas por el partido de gobierno y en un momento estarán con nosotros dos de sus promotoras y organizadoras, Violeta Granera del Movimiento por Nicaragua y Marlia Avendaña de Judenic. Y en la segunda parte del programa conversaremos con la doctora Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, quien el día de ayer suscribió un convenio de cooperación con la Universidad Americana UAM. Empezamos con las noticias del momento. Esta mañana el jefe del ejército, el general Julio César Avilés, se pronunció respaldando el proyecto de reforma al Código Militar promovido por el comandante Daniel Ortega, según el cual el jefe del ejército podría permanecer en su cargo de manera indefinida, en dependencia de la discrecionalidad del Ejecutivo. El artículo 8 de la Ley 181, el Código Militar aprobado en 1994, establece que el periodo del jefe del ejército es de 5 años, pero que éste no puede ser reelecto en su cargo por el presidente de la República. Hay que recordar que este fue un tema crucial a inicios de los años 90 para establecer por primera vez en la historia de Nicaragua un límite definido para el periodo del jefe del ejército y evitar así el continuismo militar y la colocación de los hombres fuertes y de las personas que pretenden ponerse por encima de las instituciones. Y las cosas funcionaron bien después de la salida del general Humberto Ortega del ejército en 1995, institucionalizando el proceso de relevo y la transición militar. Entró el general Cuadra y se fue 5 años después. Entró el general Carrión al frente del ejército y se retiró 5 años después. Y ocurrió lo mismo con el general Omar Hayes Leven. Pero resulta que en esta propuesta que presenta ahora el comandante Ortega, se ha borrado el precepto que impedía la reelección en el cargo del jefe del ejército, con lo cual el general Avilés podría quedarse en este cargo hasta que le venga en gana al comandante Ortega, con lo cual se están abriendo las puertas no solamente por el caudillismo político que ya existe en el país, sino también por el caudillismo militar. El general Avilés esta mañana justificó esta gravísima involución en el proceso de institucionalización del ejército, alegando que él es un soldado de la patria y que estará en el lugar en que la patria lo necesite. ¿Usted estaría dispuesto a quedarse? Bueno, ya te dije yo soy un soldado de la patria y entonces estaré en el lugar que la patria me necesite. Bueno, es vergonzoso lo que comparan al ejército de Nicaragua con la Guardia Nacional, ¿verdad? Y realmente en los temas de la defensa creo yo que los nicaragüenses tenemos que madurar porque son temas muy sagrados y que están soportados sobre el sacrificio de miles de hombres que han muerto y luchado en defensa de esta patria. Yo quiero ser categórico en esto, que esta ley, el día que vayamos a la consulta, vamos a manifestarnos alrededor del tema. En términos generales quiero decir que nosotros la respaldamos plenamente. Aquí todo el mundo pues tiene derecho a opinar, pero lo lamentablemente es que muchas veces se opina y se trata de hacer política con temas tan delicados como lo que es la seguridad y la defensa de nuestra nación. ¿Significaría? Pero esta declaración retórica del general Avilés no responde al problema y a las preocupaciones que seguramente estarán planteando otros militares de carrera que existen en el ejército de Nicaragua, porque el comandante Ortega prácticamente está liquidando la carrera militar al establecer un principio de discrecionalidad y obediencia política con su persona. ¿Por cuánto tiempo se quedaría el jefe del ejército, el general Julio César Avilés? Hasta que quiera el comandante Ortega, puede ser un tiempo indefinido. Además, se está aumentando los años de servicio en el ejército. ¿Qué pasará entonces con otros militares de carrera que tienen justas aspiraciones de ascender a otros cargos en el ejército, incluyendo el de la jefatura militar? Evidentemente, aquí se está estableciendo un sistema de taponeo por razones meramente políticas por parte del comandante Ortega, y esto tendrá un efecto sumamente perjudicial para el desarrollo de la institución. De manera que lo que anunció hoy el general Avilés
igual que ya lo hizo antes la primera comisionada Aminta Granera con la policía, al permanecer en ese cargo en violación a la propia ley de la Policía Nacional, representa la más grave involución en los procesos de institucionalización de la policía, como ya ocurrió, y ahora se están abriendo las puertas para que esto ocurra en el ejército. Un tema que no debe pasar desapercibido y que amerita el debate público y reacciones de los entendidos en este tema, los exmilitares, los expertos en las relaciones civiles militares y toda la población. Vamos a una pausa, regresamos con Violeta Granera del Movimiento por Nicaragua. ¿Cuál es la expectativa en torno a esta marcha de protesta que ha sido convocada para el día de mañana? Abre tu oficina en el corazón de Managua. Mantenimiento, parqueo, seguridad, todo el espacio que necesitas y además una vista privilegiada. Nuevo 6º piso en edificio Covirsa 2. Toma tu lugar entre las grandes empresas. Covirsa, desarrollando desde 1977. Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. Hay personas que tienen cáncer y... ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Continuamos en esta noche, nos acompañan Violeta Granera del Movimiento por Nicaragua, Marlia Avendaña de JUDENIC, Juventud Democrática Nicaragüense, dos de las organizaciones que han convocado para el día de mañana a una movilización en protesta por el proyecto de reformas constitucionales presentado por el partido oficialista y por el gobierno del comandante Ortega. Buenas noches, Marlia, Violeta, gracias por acompañarnos. Hasta este momento, muchas organizaciones civiles, como las que representan ustedes, además de sectores empresariales, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, se han pronunciado en contra de este proyecto de reformas, han dado sus razones, son bastante coincidentes. Ustedes están llamando a la gente a marchar. Sí, nosotros estamos haciendo un llamado que en realidad es de muchas organizaciones, no solo organizaciones de sociedad civil, sino algunos partidos políticos que también se han sumado, y esperamos que todos estos sectores que están conscientes de la gravedad de la situación pierdan el temor y se movilicen, porque la movilización somos todos mañana. Nosotros creemos que es importante, Carlos Fernando, tener el coraje de expresar este rechazo, que es de bastante consenso, aun cuando hayan algunos riesgos como los que ya conocemos, porque el mayor riesgo que vamos a correr para nosotros los mayores es ver a nuestros hijos de nuevo confrontados y sufriendo todo lo que ya sufrimos, y para estos jóvenes es el perder totalmente la posibilidad de encontrar la forma de vivir en este país como hemos querido tanto, viejos y jóvenes. ¿Hay ambiente para esta protesta en una avenida como la que ustedes van a recorrer, que está adornada por los altares de las purísimas oficiales, en un momento en que, aunque es cierto que hay pronunciamientos en contra de las reformas constitucionales, pero no se percibe que hayan expresiones espontáneas de la población, ni de conocimiento, ni tampoco, digamos, de reacción o de preocupación sobre esto?
Precisamente por ese tema de que el gobierno de Nicaragua y, por ejemplo, a través de la alcaldía, han puesto ese montón de adornos en esa avenida, en vez de gastarlo en otras cosas que son más urgentes para la población nicaragüense, es que estamos haciendo este llamado al rechazo a estas reformas constitucionales que lo que pretenden es romper el orden democrático y el Estado de Derecho en Nicaragua y básicamente ponen en entredicho el presente y el futuro de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Porque una serie de artículos que violentan el orden democrático del país y que lo que vienen a hacer es daño. Por ejemplo, el tema de poner militares en el Estado, policía en el Estado o la ciberpolicía que están tratando de imponer a través de esas reformas en diferentes artículos. Y también no olvidemos que ahí cerca de esa rotonda se desarrolló hace muy poco el tema de la protesta de los ancianos, los adultos mayores que estaban en protesta por el reclamo a su pensión reducida, y que muchos jóvenes fuimos y nos solidarizamos con ellos, y ahí pues se desarrolló toda la trama de que llegaron las turbas orteguistas a reprimir, que llegó la policía también a reprimir a los ancianos, y fue cerca de esa rotonda. Así Están llamando a concentrarse en la rotonda de lo que ahora se conoce como la Plaza Hugo Chávez. Sí, en la Plaza del Inter. En la rotonda de la Plaza del Inter, ahí es donde estamos llamando a concentrarnos. Y mira, Carlos Fernando, oficialmente fue rebautizada por el gobierno como la Rotonda Hugo Chávez. Sí, pero yo prefiero, porque la gente la conoce como la rotonda de Plaza Inter, pues tal vez dentro de una generación esperemos que no logren cambiar el nombre, pero ya la gente sabe dónde nos vamos a concentrar. Yo quiero nada más, Carlos Fernando, retomando tu postura o tu comentario, decir que esta es una lucha difícil. Nosotros no estamos esperando masivamente gente. Nosotros estamos diciéndole a la gente que está consciente de la gravedad que se exprese. ¿Cuántos vamos a hacer? Cada quien tiene la respuesta. Si somos muchos, vamos a tener más posibilidad de evitar el daño y el sufrimiento del que hablaba Marlia. Si somos pocos, vamos a seguir luchando, porque estamos convencidos de que evitar que se siga avanzando por este camino es tratar al menos de que nuestros hijos y que las futuras generaciones no tengan la herencia nefasta que nosotros estamos empeñados en trasladar. Algunos sectores, particularmente los sectores empresariales que están agrupados en las cámaras, como el COSEP, que tienen una capacidad de interlocución con el gobierno, están rechazando estas reformas, pero también están proponiendo modificaciones al artículo tal o cual, para que sean, dicen, menos malas, con un sentido de pragmatismo. Pues la lógica de ellos es, las van a aprobar, negociemos para que la aprobación sea menos dañina para la población. ¿Esos sectores los acompañarán a ustedes en esta marcha? Bueno, yo creo que hay algunas expresiones organizadas que no necesariamente expresan, valga la redundancia, el sentir de la mayoría de sus mismos integrantes. Yo creo que lo que yo entiendo de la posición del COSEP es que ellos han dicho que en todo caso, dos cosas que son bien importantes. Una, que esto no se puede hacer de manera precipitada y sin reforma, porque coincidiendo con todos nosotros, ellos dicen que estas reformas apuntan a consolidar un poder absoluto. Y dos, que en todo caso, si se van a hacer reformas, que la verdad es que no, si no se respeta la Constitución actual, nosotros al menos no vemos la necesidad de poner otra Constitución, que en ese caso tiene que haber una constituyente previa elección de magistrados idóneos y con un sistema electoral creíble que nos garantice que esos diputados constituyentes van realmente a representar la voluntad popular. O sea, si ha habido discusión punto por punto y todos lo hemos analizado, es porque tenemos que tener argumentos para demostrar que cada una de esas reformas apunta a profundizar la reversión democrática que ya ha venido dándose desde hace varios años. ¿Esta marcha tendrá algún punto de continuidad? Y pregunto eso porque en otras ocasiones se han desarrollado este tipo de iniciativas y luego la gente dice, bueno, hubo una marcha y no pasó nada, y luego cada quien se desmoviliza, que es un poquito como el estado de ánimo que se vive en el país en este momento. Por supuesto, estamos haciendo un llamado con esta marcha a hacer actos de desobediencia civil, porque la Constitución que nosotros vamos a respetar es la que existe ahorita
y no la Constitución reformada. Como decía doña Violeta. ¿Desobediencia contra qué específicamente? Bueno, contra el Estado, básicamente, y contra el Estado, gobierno, partido y familia, pues porque es una sola cosa ahora. Es decir, lo que apuntan con esta reforma es a consolidar un régimen totalitario que se está implantando en el país, y es el proyecto de una familia que es la familia Ortega Murillo, pues. Entonces, sí, estamos ya haciendo un llamado a movilizarse en primer lugar, porque creemos que no es posible que estas reformas, que son de esta envergadura y con esta gran amenaza que se cierne sobre todos los nicaragüenses, no pase nada y no salgamos a las calles y no salgamos a decir que no. Así como lo hicieron todos los sectores que usted mencionó al inicio, la Iglesia Católica, los empresarios, etcétera, también la gente tiene que salir y movilizarse el día de mañana. Violeta, por la manera como estás hablando, ¿esta marcha es una medición de fuerza o es una protesta política simbólica? Bueno, a mí no me gusta hablar de medición de fuerza. Yo creo que ese no es el sentido de la participación ciudadana. Yo creo que esta marcha está abierta a todos los sectores, y quiero enfatizar que sabemos que hay gente, aún en el partido de gobierno, aún en las estructuras de gobierno, que están viendo con preocupación lo que está pasando con el país. Probablemente no van a poder participar, pero queremos decirles a todos esos sandinistas, orteguistas que están dándose cuenta del problema que estamos viviendo, que la protesta no es contra ellos, sino con los que están tomando las decisiones que ya sabemos que están altamente centralizadas. Es una protesta, es una manera de expresar públicamente que no queremos seguir por ese derrotero de la dictadura, la violencia y el empobrecimiento, y también es parte de una jornada. Yo quería reforzar lo que decía Marlia. Nosotros comenzamos desde el lunes una serie de actividades, y esto no va a terminar con la marcha. En diciembre vamos a ofrecer a la ciudadanía un mecanismo para mantenernos movilizados, y en enero continuaremos hasta que logremos evitar semejante barbaridad. ¿Están citando a qué hora? A las 9 de la mañana en la rotonda de Plaza Inter, y de ahí vamos a caminar hacia las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Van a recorrer la avenida de esos árboles. Sí, pero tranquila la Virgen, los altares, nosotros somos también marianos mucho, y los que no somos respetuosos de la diversidad, que es lo que no está haciendo el gobierno, de ideológica, religiosa y política en este país. Gracias, Violeta Granera. Marlia Avendaña, estaremos pendientes mañana del resultado de esta convocatoria y la protesta que se llevará a cabo durante horas de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos con Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar de comunicación, medios de comunicación y un convenio de la Universidad Complutense con la Universidad Americana UAM. Ya regresamos. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno. Sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional, a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida, a capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express.
donde comer no es un pecado. Continuamos en esta noche y ahora vamos a hablar de comunicación. Nos acompaña la doctora Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es experta en temas económicos y de comunicación y el día de ayer suscribió en nombre de su universidad un convenio de cooperación con la Universidad Americana UAM, con su rector, el doctor Ernesto Medina. Buenas noches, doctora. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches y sobre todo gracias por invitarme. De Europa nos llegan vientos de cierta incertidumbre, no sé si de crisis en lo que respecta al funcionamiento y a las tendencias de los medios de comunicación tradicionales. Parece que la irrupción de Internet, no solo en Estados Unidos, sino que en Europa, ha trastocado un poco, por lo menos el modelo económico de los medios tradicionales. ¿Este fenómeno ha llegado ya a un punto de estabilidad o se sigue transformando todo? No, yo creo que se sigue transformando. Internet ha irrumpido con fuerza y yo creo que sobre todo lo que ha hecho ha sido cambiar el modelo de negocio. Y estamos en ello, estamos en ese proceso de cambio. Un cambio que ha empezado, pero que desde luego no ha terminado en absoluto. Los medios están en un momento de crisis, de incertidumbre, saben que sus lectores se están diversificando. El lector ya no solamente compra periódicos, sino que el lector busca esa información a través de las redes. Y eso, como todo, pues tiene luces y sombras. Tiene una gran ventaja y es que permite que los medios de comunicación busquen nuevos clientes, nuevos lectores en las redes. Pero al mismo tiempo el gran problema es cómo conseguir un retorno económico de esos nuevos lectores en la red. Todos sabemos que nos hemos acostumbrado a Internet gratis. ¿Cómo conseguir que el lector de información en Internet pague por eso que lee? Cuando, por una parte, yo creo que casi todos pensamos que Internet está ahí al alcance de cualquiera. Internet es gratis. Claro, una información de calidad tiene un coste y por tanto tiene un precio. Muchos de los grandes medios de comunicación han iniciado especies de procesos de prueba y error, ¿no? Es decir, hay periodos en que demandan o invitan a sus suscriptores o a sus lectores a pagar por acceder a algunas informaciones, pero a final de cuentas la pregunta principal tiene que ver con la calidad. Es decir, Internet o esta irrupción de nuevas plataformas de comunicación ha tenido algún impacto claro en lo que respecta a la calidad, a la confiabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que sí, ha tenido un impacto en la calidad, en el sentido de que la calidad hay que pagarla. Lo que es gratis, obviamente, tiene una calidad inferior. Y así lo están entendiendo y empezando a entender muchos grandes grupos de comunicación. Por ejemplo, hace escasamente 10 días, el director de un gran medio de comunicación, en el caso del Mundo, nos invitó a todos los decanos de las facultades de comunicación a la presentación de un experimento que está haciendo en Internet. Acaba de relanzar El Mundo su Exactamente, su es el mundo que está cambiando de piel, ese es un poco el eslogan. La idea es buscar una información de más calidad por la que hay que cobrar, eso sí, poco. Además, sabes muy bien que un lector más en Internet no supone ningún coste, a diferencia de un lector de prensa escrita, de prensa de papel, que tiene un coste adicional de un ejemplar más, un coste de distribución. Sin embargo, podemos ir añadiendo lectores sucesivos en Internet con el mismo coste, con coste cero. Por lo tanto, la idea, según nos explicó Pedro J., es ir incrementando ese número de lectores, pero que ese lector pague un coste muy bajo, un coste mínimo, y diferenciando la calidad en abierto, que obviamente sería menor, de la información que ese lector va a recibir con ese pequeño coste, digamos, pagando una información no en abierto. Bueno, es un modelo que está empezando. Y vamos a ver, y además estamos todos, digamos, con mucha atención viendo cuál es el resultado de esta aventura. Yo simplemente cuando lo presenté le comenté, hombre, a mí me parece una ventana abierta a la ilusión, a la esperanza. Y he de decir que esa frase le gustó porque luego la utilizó como eslogan. Pero bueno, vamos a ver si eso es verdad.
Ahora, en América Latina hay algunos medios, algunos grupos empresariales, algunos periodistas que se están adelantando a estas tendencias diciendo, bueno, esta ola de cambio todavía no ha impactado con la misma fuerza de lo que se ve en Estados Unidos y en Europa, sobre todo desde el punto de vista del trastocamiento de los modelos económicos. Alguna gente está muy confiada diciendo, esos son fenómenos de otros lados, nuestros niveles de conectividad todavía no son tan extendidos, tan generalizados como para suponer de que esos cambios también van a ocurrir aquí. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es cuestión de tiempo. La conectividad es imparable. Posiblemente todavía la mayor parte de la población no tenga ese acceso a Internet, pero tiempo al tiempo, seguro que eso va a llegar. Y yo no tengo la bola de cristal aquí, pero es cuestión de esperar un poco y el acceso a Internet se va generalizando a una velocidad exponencial. En el momento en que la población masivamente tenga ese acceso a Internet, el fenómeno ya está aquí. Por lo tanto, yo creo que deberían de adelantarse al futuro. Bueno, por lo menos nosotros en este programa desde hace algunos meses iniciamos la transmisión en línea de esta noche y de esta semana a través de la plataforma de confidencial.com.ni, además de la televisión abierta y la televisión con cable, por una cierta intuición en relación a lo que ocurrirá en el futuro. Se supone que Internet se celebró como una gran esperanza de democratización de las comunicaciones, donde los medios de comunicación dejaron de tener el monopolio de la emisión de información. Todo el mundo puede también producir información, podemos interactuar. ¿Se ha mejorado la calidad del debate público por esta posibilidad? Yo creo que más que mejorar se ha entrado una especie, digamos, de baile de confusión. Hay tanta información que quizá estamos ahora menos informados que antes. Sobre todo, es difícil a veces discriminar cuál es la información de calidad entre tanto ruido como hay en la red. Y además eso exige, bueno, a la persona que quiere estar informada un esfuerzo adicional que antes no necesitaba hacer. Antes tenía unos medios de referencia y podía estar tranquilo, tenía la información, le llegaba filtrada por un buen equipo de periodistas, y en este momento tiene tal cantidad de opciones para elegir que a veces nos sentimos abrumados y no sabemos qué elegir. Yo creo que eso nos está generando un problema, sobre todo al mundo periodístico, para que el lector sea capaz de discriminar dónde está, digamos, el grano y dónde la paja. Usted ha sido docente, investigadora, profesora desde hace ¿cuántos años? No me lo preguntes demasiados, pero bueno. ¿Cómo sobreviven o cómo se adecúan al mundo real los graduados universitarios, ya sea con títulos de licenciaturas o de maestrías o doctorado, en medio de una situación de incertidumbre económica? Nosotros, incluso desde Nicaragua, que no es que esté bien económicamente, pero cada vez que se produce alguna noticia que llama la atención, recibimos mensajes de periodistas españoles y de Europa que dicen, ¿puedo trasladarme a Nicaragua a buscar trabajo allá? Bueno, pues sería estupendo que pudieran encontrar trabajo aquí. Es verdad que quizá nosotros hemos hecho un número excesivo de facultades que licencian o gradúan alumnos en comunicación. Probablemente la formación de tantos estudiantes hace difícil que encuentren un puesto de trabajo, al menos en un futuro inmediato. En este momento la oferta y la demanda de trabajo están totalmente desequilibradas. Por eso, y además a esto tenemos que añadirle otro problema. Y los medios de comunicación, fruto de la crisis, fruto de la reducción que están sufriendo de lo que pagan los anunciantes, están reduciendo plantillas. Esa es la realidad. Con lo cual, el aumento del número de estudiantes que buscan un trabajo, la reducción de las plantillas de los grandes medios que en este momento tenían un trabajo, está haciendo la situación pues verdaderamente difícil. Por eso nosotros estamos animando a los alumnos al autoempleo. Y en ese sentido, las redes, Internet, son un campo maravilloso para que ellos encuentren distintos nichos de mercado que es verdad que todavía existen. Y tenemos un alumnado, bueno, bien preparado, un alumnado muy activo, y que de vez en cuando nos sorprenden cómo están encontrando en ese gran mundo de Internet nichos donde poder tener un futuro profesional.
Esta mañana se llevó a cabo en Managua un foro auspiciado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos sobre el tema de la libertad de expresión, un desafío compartido, de una perspectiva multidisciplinaria. Ahí se habló, por ejemplo, de la ley de acceso a la información pública, si se aplica o no se aplica, de la tendencia a la concentración en la propiedad de los medios de comunicación, de obstáculos que enfrentan los reporteros y los periodistas para tener acceso a información que proviene de las diferentes fuentes, y participó en este encuentro la doctora Catalina Botero, la relatora especial de libertad de expresión de la OEA, y ella decía que en América Latina hay algunos países donde hay algunos problemas que se derivan, por ejemplo, de la violencia, y hay otros que tienen que ver por obstáculos que apuntan a la intimidación a los medios de comunicación, a los periodistas, a los ciudadanos. En el caso de la experiencia europea, ¿cuáles son, si acaso hay, los principales problemas para la libertad de expresión? Yo creo que los principales problemas para la libertad de expresión salen fundamentalmente casi del propio periodista. Es decir, creo que podemos decir que la situación a nivel público es bastante... deja un amplio espacio a los medios de comunicación porque son ellos mismos los que han buscado la autorregulación. Yo puedo comentar de que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, en ese tema lo que ha buscado es una autorregulación de ese tipo de cuestiones, y para ello ha creado un organismo interno que es la Comisión de Quejas y Deontología, que entiende de ese tipo de cuestiones para los propios periodistas. Evidentemente, cuando hay cosas que se salen ya de lo que serían los límites legales, para eso entienden otras instancias. Pero creemos que ese es el camino. Porque de esa forma son los propios periodistas quienes tienen el control de lo que sería la libertad de expresión. Es decir, hay un principio de autonomía profesional. ¿Cuál es el papel de los empresarios privados? Otro tema que se abordó esta mañana en este seminario a propósito de ciertas tendencias de intolerancia de algunas empresas privadas que adoptan represalias económicas contra medios de comunicación cuando tienen posiciones críticas de fiscalización del poder, no solo del poder público, sino también del poder privado. Bueno, indudablemente esas cosas siempre existen, pero cuando hay una pluralidad de medios, esas posiciones se hacen más débiles. Por tanto, cuantos más medios existan, mayores dificultades tienen las empresas para coartar la libertad de expresión. También es verdad que en este momento la concentración empresarial empieza a ser muy fuerte, y eso indudablemente es un riesgo para esa libertad de expresión, porque al final lo que estamos haciendo con esa concentración de medios es reduciendo el número de voces, y esa reducción del número de voces indudablemente siempre va en contra de la libertad de expresión. ¿Cómo se regula ese problema, esa tendencia a la concentración de la propiedad de medios? Un fenómeno que en Nicaragua le llamamos el duopolio televisivo. Existe también en Guatemala, hay un debate planteado sobre esto en Argentina. El papel del Estado, se requiere de un Estado que regule, que controle, de un Estado democrático. ¿Cómo puede el Estado ejercer esa función sin lesionar los derechos, por una parte, del sector empresarial y de los ciudadanos? Bueno, debería ser mucho más respetuoso de lo que son siempre los poderes públicos en ese sentido. Normalmente los poderes públicos, si hay un medio excesivamente crítico, bueno, es casi, digamos, humano la tendencia a dificultarle la existencia. Nosotros, por ejemplo, quizá menos en la prensa, pero en este momento estamos teniendo un serio problema con el tema de las televisiones. Pero detrás lo que hay es, además, un problema económico. Simplemente hace pues escasamente 2 o 3 semanas que cerró una televisión pública. Eso es un hecho insólito en nuestro país. La televisión autonómica de Valencia, es verdad, tenía problemas y hizo una regulación de empleo. Los sindicatos acudieron, digamos, a la justicia, y parece ser que obligaron a la televisión a readmitir a los despedidos. Bueno, la decisión gubernamental, en este caso de un gobierno autonómico, fue cerrar la televisión. Bueno, ¿y cómo reaccionó el público? Mal. Bueno, ha sido un shock, porque es la primera vez que se toman unas medidas de ese estilo.
En cierto modo, lo que se ha justificado, se ha planteado sobre la mesa, era un problema económico. Es verdad que una televisión autonómica con una plantilla que supera los 1000 y pico trabajadores, posiblemente, seguro que estaba sobredimensionada. Ahora, la reacción se ha visto pues con preocupación, como ante una situación de esta naturaleza, el poder público, en este momento la reacción ha sido, pues la cierro, se acabó. Esto puede ser el comienzo de una reacción en cadena a la que se apunten otros gobiernos autonómicos que indudablemente tienen problemas económicos muy serios con sus televisiones. Bueno, lo vamos a ir viendo. Telemadrid tuvo problemas hace pues quizá un año, también hizo una reducción importantísima de empleo, muy controvertida, pero no se ha cerrado. Usted está hablando de una realidad que es bastante ajena para los nicaragüenses y en general para América Latina, donde la televisión pública no ha sido implantada. La tradición ha sido que los gobiernos establecen control de las televisiones estatales y se utilizan básicamente pues como proyectos políticos del gobierno de turno o del partido de turno. ¿Cómo se hace una televisión pública que tenga confianza para los ciudadanos, que pueda mantener estándares de pluralismo? Bueno, las televisiones autonómicas nacieron con distintas finalidades. Especialmente, claro, nosotros tenemos regiones con un bilingüismo, con unos idiomas, digamos, propios. Y en principio esas televisiones nacieron para defender ese bilingüismo. Obviamente, al ser televisiones públicas, estaban dependiendo de los gobiernos locales. Y esas relaciones pues han sido muchas veces casi de amor y odio, en la medida en que esos gobiernos locales han ido cambiando de color. Y no siempre esas relaciones pues han sido las mismas. La televisión se ha mantenido y a veces lo que ha cambiado ha sido el gobierno. Y por tanto las relaciones con los distintos gobiernos, repito, han sido pues un poco de amor y odio. Es decir, no tanto eran medios, digamos, de expresión del propio gobierno autonómico, sino a veces casi eran enormemente críticas con ese propio gobierno autonómico que había ido cambiando de color. Por tanto, eso es de alguna forma lo que explica el que de momento esa reacción, digamos, tan directa de un gobierno autonómico. Usted suscribió ayer con el rector de la UAM, con el doctor Ernesto Medina, un convenio de cooperación entre la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense de Madrid y la universidad acá, particularmente la Escuela de Comunicación y Diseño. Bueno, eso crea bastantes expectativas para los estudiantes, para los profesionales, en el sentido de decir, bueno, la Complutense de Madrid está poniendo un pie en Managua y eso es una gran oportunidad para mucha gente, dirá, ya sea para acceder a estudios de posgrado o ¿cuál es el propósito de este convenio? Bueno, de momento es un convenio marco, es un convenio abierto y lo más importante es que lo vamos a ir poco a poco llenando de contenido. Nosotros tenemos una gran esperanza en el futuro de esta relación. Tenemos muchos profesores jóvenes que estarían encantados de poder venir aquí a hacer estancias, a colaborar con la universidad, con la UAM, y estamos también convencidos que hay muchas actividades que podemos hacer en conjunto. Nosotros tenemos, pues no sé, cursos online que se podían beneficiar los alumnos de la UAM, tenemos posibilidades de investigación y eso yo creo que ese es un campo muy importante, el de la investigación. Quizá porque me comentaba aquí mi homóloga, la decana de la facultad, Fabiola, exactamente. Fabiola me decía que ese es un terreno en el cual todavía ellos tienen un camino que recorrer. Bueno, pues posiblemente ahí podemos contribuir y podemos trabajar en conjunto. Por tanto, yo creo que cualquier planteamiento en el que se beneficien las dos instituciones es un magnífico planteamiento. ¿Y ese convenio o esas oportunidades empiezan a aplicarse a partir del próximo año, supongo? Bueno, en el momento en que nos pongamos ya a trabajar, yo ya he traído alguna propuesta concreta que el rector la está valorando y la está estudiando, y en el momento en que le dé el visto bueno, pues nos podemos empezar ya a poner en marcha.
Gracias a la doctora Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Buenas noticias para la UAM, para los estudiantes y profesionales nicaragüenses sobre esta oportunidad de especializarse y profesionalizarse con una gran universidad europea. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche. Estará con nosotros la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, aquí en Canal 12 a las 8 de la noche. Hasta entonces.